cortarse en un punto de la línea de tierra. Bien, entonces ahora voy a mirar este triángulo, el triángulo O, P, Q y T, ¿verdad? Si yo pudiese conocer P y Q, listo, uno con la línea de tierra y solucionado mi problema. Entonces voy a mirar triángulo OPQ con T incluido ahí. Ahí está. Poquito la luz molesta, pero ahí está. Vamos a hacer crecer un poco. ¿Sí? Tenemos el diedro visto de perfil en el primer cuadrante, el primer bisector y el plano en verde perpendicular al primer bisector en el punto T. ¿Qué voy a decir? Voy a decir lo siguiente. El ángulo P, sí, se ve, ¿no ve? POT es igual al ángulo QOT de 45 grados, porque ahí está el bisector, ¿verdad? Ahí está el bisector. ¿Qué más voy a decir? El ángulo PTO es exactamente igual al ángulo QT y vale 90 grados. ¿Por qué eso? Porque es un dato, el plano en verde es perpendicular al primer bisector. Finalmente, voy a decir, el lado, el segmento OT es igual a T, eso es por identidad. Entonces, ¿qué voy a decir ahora? El triángulo PTO, es congruente al triángulo QTO. ¿Y cuál es el criterio? El criterio es ángulo de 90 grados, lado OT y ángulo 45 grados. Ala. El criterio de congruencia es ala, ángulo, lado, ángulo. Como esos dos triángulos PTO y QTO son congruentes, entonces el segmento OP es exactamente igual al segmento OQ. Y eso es por lados homólogos de triángulos congruentes. Listo. Yo sé ahora que OP es igual a OQ. Miro esto y digo OP es igual a OQ. Si yo ya tengo el punto de la línea de tierra donde se cortan las trazas del plano alfa, y ahora ya conozco OP y OQ, ¿cómo serán las trazas de este plano alfa perpendicular al primer bisector? ¿Cómo serán? Señores, Buenas tardes, Inge. Serían, eh, tendría, disculpe, Inge, estoy en mi trabajo. ¿cómo serían? ¿Cómo serían
Las trazas del plano alfa, señores, ya tendrían el mismo ángulo respecto a LT. ¿Qué se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Entonces, ¿cómo serían las trazas? Sus trazas serían simétricas respecto a la línea de tierra, ingeniero. Exactamente. Así mismo es. Ahí está. Alfa 1, alfa 2 y la recta también de intersección, por si acaso he dibujado, ¿no? Este ángulo, tita, alfa 1 forma un ángulo tita con la línea de tierra y alfa 2 también. Ahora, hay un detalle, por favor. Es probable que en apariencia alfa 1 y alfa 2 formen 90 grados. No, 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 eso no tiene nada que ver. Es una casualidad remota. ¿De acuerdo? No tienen por qué formar 90 grados, ni por si acaso. Bien. Ahora voy a hacer la siguiente pregunta. Escuchar, señores. ¿Cómo son el primer bisector y el segundo bisector? ¿Cómo son? ¿Cómo son el primer bisector y el segundo bisector? Perpendiculares entre sí. Eso es. Son perpendiculares entre sí. Son perpendiculares entre sí. Pregunto yo, si este plano, a ver, si el primer bisector y el segundo bisector son perpendiculares entre sí, y este plano alfa es perpendicular al primer bisector, ¿cómo es respecto al segundo bisector, este plano alfa? ¿Cómo sería? Sería sobrepuesta, ¿no, ingeniero? A ver, entender bien la pregunta. Si el segundo bisector es perpendicular al primer bisector y este plano alfa es perpendicular también al primer bisector, ¿cómo es este plano alfa respecto al segundo bisector? ¿Cómo es? Paralelo. Paralelo. No, no es. No es nada. No es absolutamente nada.
¿Existirá algún plano sea perpendicular al primer bisector, pero que no corte a la línea de tierra? Chao, hijo. ¿Existirá algún plano que sea perpendicular al primer bisector, pero que no pase por la línea de tierra, es decir, que no le corte a la línea de tierra? Señores, ¿cómo es? A ver, ¿existirá algún plano o no? No, Inge. ¿No? ¿Cómo es? Un plano paralelo a línea de tierra, Inge. Exactamente. Un plano paralelo a la línea de tierra. ¿Cómo serán sus trazas si es perpendicular al primer bisector? Simétricas respecto a la línea de tierra. Ahí están viendo el plano beta. Este plano es un plano para línea de tierra y atraviesa el tercer cuadrante, el segundo y el cuarto. Sus trazas son simétricas respecto a la línea de tierra. Por lo tanto, es perpendicular al primer bisector. ¿Y cómo será al segundo bisector? Este plano beta que están viendo ahí, ¿cómo será respecto al segundo bisector? Paralela, Inge. Eso es, paralela. Este sí, este plano es paralelo al segundo bisector. Bien, plano perpendicular al segundo bisector. Anotar ahí. Plano
perpendicular al segundo bisector. Ustedes se van a dibujar el segundo cuadrante, el segundo bisector y un plano alfa perpendicular al segundo bisector. Imaginemos que este es el segundo cuadrante, el segundo bisector, etc. Si hacemos el análisis correspondiente, así como para este caso, va a resultar lo mismo, que el punto que OP es igual al lado OQ. De tal manera que cuando yo haga el abatimiento del plano vertical de proyección, ¿cómo van a ser las trazas alfa 1 y 2 de este plano perpendicular al segundo bisector? ¿Cómo serán? ¿Sobrepuestas? Eso es. Se confunden en una sola línea. Ahí está. Alfa 1, alfa 2. Ahora la pregunta es esta. Alfa es perpendicular al segundo bisector. ¿Cómo será respecto al primer bisector? Nada, no es nada. ¿Existirá algún plano perpendicular al segundo bisector, pero paralelo al primero? Sí. Aquí está el plano beta. Este plano beta es perpendicular al segundo bisector y paralelo al primer bisector, porque es paralelo a la línea de tierra y atraviesa el primer cuadrante, el cuarto cuadrante y el tercer cuadrante. ¿De acuerdo? De acuerdo, Inge. Muy bien. Ustedes se van a dibujar el segundo cuadrante, el segundo bisector, el plano alfa perpendicular al segundo bisector y van a hacer el mismo análisis que he hecho para el primero, para el plano perpendicular al primer bisector. Bien, sigamos. Plano de perfil. Ahí tenemos el plano beta, es un plano de perfil porque es perpendicular simultáneamente al horizontal de proyección y al vertical. Es perpendicular simultáneamente al plano horizontal de proyección y al vertical y a los bisectores y a cualquier plano que pase por la línea de tierra y a cualquier plano paralelo a la línea. Sus trazas se confunden en una sola línea perpendicular a la línea de tierra.
así. Y el nombre también se pone en la parte superior. Ese es un plano de perfil. Bien, ¿qué rectas pueden dibujarse en este plano? Todas las rectas de perfil, todas. Las que pasan por la línea de tierra, las que no pasan por la línea de tierra, todas. Por ejemplo, esta recta R. ¿Y cómo la veríamos en el depurado? Por sus... Ahí está, BR2, BR1 en la línea de tierra, HR2 en la línea de tierra, HR1 todo sobre las trazas beta 1 y beta 2. R1, R2. Unas rectas delta también es posible dibujar en este tipo de planos. Ahí está. N1 se confunde con las trazas del plano y N2 es un punto sobre las trazas del mismo plano. Y ahí podemos ubicar también su traza única. BN1 en la línea de tierra y BN2 sobre N2. También podemos dibujar rectas verticales como la recta M. Su proyección vertical M2 se va a confundir con las trazas beta 2. Y su proyección horizontal es un punto sobre beta 1, beta 2. Podemos hallar su traza única, ¿verdad? HM2 sobre la línea de tierra y HM1 sobre M1. Finalmente, nosotros sabemos que un punto pertenece a un plano si pertenece a una recta que pertenece a dicho plano. Pero en este caso no es necesario. Si las proyecciones del punto están sobre las trazas del plano beta, entonces el punto pertenece al plano. Y ahí está. A1 y A2 están sobre las trazas del plano beta. ¿Verdad? Bien.
Sigamos. Recta horizontal de un plano. Recta horizontal de un plano. Yo voy a tener un plano alfa, como el que están viendo, y darlo con un plano paralelo al horizontal de proyección. Evidentemente, la recta de intersección ha de ser una recta horizontal, pero horizontal del plano alfa. Entonces, la posición vertical de esta recta horizontal es paralela a la línea de tierra. Pero fíjense cómo es la proyección horizontal H1 frente a alfa 1, la traza del plano. ¿Cómo son? ¿Cómo son? Paralelos. ¿Cómo son? ¿Cómo Paralelas. aparentan ser ahí? Paralelas. Eso es. Paralelas entre sí. Veamos en el depurado. Aquí está. El plano alfa, aunque está un poquito opaco, pero bueno. Su recta horizontal. H2 paralela a la línea de tierra y H1 paralela a alfa 1. La recta H horizontal del plano pertenece al plano sí, porque su traza única BH2 pertenece a la traza homónima alfa 2 del plano alfa. Siempre se puede trazar una recta horizontal de un plano, siempre. Bien, recta frontal de un plano. Recta frontal de un plano. Ahí voy a tener plano alfa, otra vez, y voy a cortar este plano con un plano paralelo al vertical de proyección, con azul. La recta de intersección es la recta F, obviamente una recta al. Su proyección horizontal es paralela a la línea de tierra. Y su proyección vertical 2, fíjense, ¿cómo es respecto a alfa 2? ¿Cómo es? Paralela. Eso es, paralela. Entonces, en el depurado, ahí vamos a tener. Ahí está el plano alfa. La recta F, cuya proyección horizontal es paralela a la línea de... Y la proyección vertical F2, paralela a alfa 2. La recta F pertenece al plano sí, porque su traza única, HF1, pertenece a la traza homónima alfa 1 del plano alfa. Y es recta frontal, ¿por qué? Porque su proyección vertical es a la traza vertical alfa 2 del plano alfa. ¿De acuerdo?
De acuerdo, ingeniero. Muy bien. Para cerrar el capítulo, pongan ahí rectas de máxima pendiente y máxima inclinación. Rectas de máxima pendiente y máxima inclinación. Voy a tener un plano alfa definido por dos rectas que se cortan en un punto, el punto A. Fijarse, la recta R pertenece al plano. ¿Por qué? Porque sus trazos HR1 y BR2 pertenecen a las trazas homónimas del plano, alfa 1 y 2 respectivamente. Pero fíjense en este detalle. La recta R es perpendicular a la traza horizontal del plano alfa. Repito, la recta R es perpendicular a la traza horizontal alfa 1 y se llama recta de máxima pendiente. ¿Cómo es en el depurado? Así. Ahí tengo el plano alfa. Un poquito lo vamos a achicar. Y voy a trazar la recta R. La recta R pertenece al plano, pero voy a trazar de tal manera que R1 sea perpendicular a alfa 1, ahí como están viendo. R1 perpendicular a alfa 1. Y mide 90 grados. Se puede medir. ¿Pertenece al plano? Sí. HR1 está en A1, desde ahí es la intersección de R1 con alfa 1, ¿no? Desde ahí levanto una perpendicular a la línea de tierra que corte a la línea de tierra en HR2. Luego R1 prolongo hasta que corte a la línea de tierra en BR1. Desde BR1 levanto una perpendicular a la línea de tierra que corte a R2 en BR, que corte a alfa 2, perdón, en BR sub 2. Lo único que tengo que hacer ahora es unir HR2 con BR2 y eso es R sub 2, que no tiene ninguna particularidad respecto al plano alfa ni nada de eso. Esa recta R se llama recta de máxima pendiente. Y la otra recta de máxima inclinación, la recta T. Es una recta que pertenece al plano porque HT1 pertenece a 1 y BT2 a alfa 2. Pero fijarse en esto.
La recta T es perpendicular a la traza vertical del plano alfa. La recta T es perpendicular a la traza vertical del plano y se llama recta de máxima inclinación. Recta de máxima inclinación. Vengo al depurado y mi recta T sub 2 perpendicular a alfa 2. Es decir, debe haber 90 grados. Ahí está el circulito, ahí está marcado como 90 grados. T2 forma un ángulo de 90 grados con alfa 2. ¿Pertenece al plano? Claro, claro que sí. La intersección T2 alfa 2 me da T2. Desde BT2 bajo una perpendicular a la línea de tierra que la corte en BT1. Luego voy a tomar T sub 2, corta a la línea de tierra en H. Desde ahí bajo una perpendicular a la línea de tierra que corte a alfa 1 en HT1. Listo. Lo único que tengo que hacer ahora es unir BT1 con HT1 y eso es T, que no tiene ninguna particularidad con el plano alfa. La recta T es una recta de máxima inclinación del plano alfa. Estas rectas se intersectan, sí, según el punto A. Aquí está. T2 con R2 a 2. R1 con T1 a 1. Listo. Con esto habríamos concluido el capítulo del plano. Por favor, si hubiese alguna pregunta. Preguntas, por favor. Muy bien. Aquí nomás vamos a quedar, jóvenes. El día lunes a avanzar un nuevo tema, que es la aplicación de los tres elementos, puntos, recta y plano. Los veo el lunes, si Dios quiere, señores. Los veo el lunes. Hasta el lunes. Ingeniero, perdón, Hasta luego, ingeniero. recién acabo de Hasta luego, Hasta Inge. luego. ¿Qué cosa hemos Hasta avanzado, luego. como ingeniero? Inge. Inge, buenas tardes, Inge. Hasta luego, Inge. Buenas tardes. Sí, ¿qué me estás preguntando? Ingeniero, me cambié de materia recién anterior semana y esta es igual en el enlace, tenemos cuantos problemas y hoy día ha sido mi primera clase. Perdón, ingeniero, ¿qué temas hemos dado hasta ahorita? Aparte de lo que son... Hemos hecho, a ver, sistemas de referencia y proyecciones, el sistema diédrico de Monge, el punto, la recta y ahora el plano. Si te prestas algún cuaderno o algo, entonces ahí ya te completas y tal vez te pueda servir el libro de Geometría Descriptiva de Izquierdo Asensi, Fernando Izquierdo Asensi.